Nosotros hicimos una especie de 20 tour, le decimos, el 20 tour periodístico con, con varios medios digitales independientes, como bien mencionabas, con todo lo que fue Efecto Cocuyo, pero está El Pitazo, está Tal Cual, Caracas Chronicle, Cazadores de Fake News y Runrunes. Pero ya nosotros teníamos más de un mes haciendo evaluación de entorno porque periodistas que tenemos fuentes, pues empezamos a compartir ciertas informaciones y dijimos, bueno, tenemos que estar preparados para cuando pase algo. Bienvenida, gente bonita, de nuevo a La Mer con todo. Primer episodio del año y un episodio que no teníamos ni idea del que íbamos a hablar. El tema de hoy es un tema sensible, delicado, pero como estamos con don Julián Rangel, seguramente habrá algún chiste durante el tema. ¿Cómo Tengo estamos, don miedo. Julián? No, Yo tengo también. miedo. Yo estoy sudando. Donde tú me ves, yo estoy sudando. Sí, tienes pinta que estás sudado, señor Freak. Señor Freak, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a darle velocidad a esto porque estamos tan De una. asustados aquí con esto. Sí, de una, sin miedo al éxito, mi rey. Hoy vamos a hablar del tema del que está hablando todo venezolano hoy día, y no solamente dentro de Venezuela, sino fuera también, que es el ataque o el bombardeo de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero de este año, o sea, hace una semana, y las consecuencias de ese ataque. Pero como tú y yo no somos expertos en este tipo de cosas, ni somos periodistas, ni somos politólogos, pues lo que hicimos fue traernos a dos personas que sí lo son, que son expertas en esto y que además estaban ese día o esa noche, toda la noche, presentando y averiguando, informando a todos nosotros sobre lo que pasó ese día. A ella ya fue nuestra invitada en el último episodio del año pasado, que es Marijó Martínez. Marijó, ya sin el arbolito de Navidad, Por supuesto. ya lo guardó. Marijó es periodista, es corresponsal internacional. Marijó, entre otras cosas, cubre eventos políticos y sus conexiones con la ciudadanía, además de asuntos sociales. Nuestra otra invitada, que es nueva, primera vez que espero que no sea la última, pero primera vez en nuestro podcast, es nada más y nada menos que Luz Meli Reyes. Luz Meli, para cualquiera que esté viviendo bajo una roca y no sepa quién es Luz Meli es cofundadora de Efecto Cocuyo, quizás una de las plataformas periodísticas venezolanas más importantes del momento, y no solamente desde ahora, sino especialmente en un momento en el que en Venezuela el periodismo se vio cada vez más ahogado y surgieron este tipo de plataformas. Efecto Cocuyo ha sido quizás una de las más emblemáticas de este tipo de plataformas. Además, es ganadora del premio Gabo Internacional del Periodismo. Es ganadora del premio de Libertad de Prensa de la CPI. Y bueno, ya sin mucho más que decirle, porque además las dos han estado súper ocupadas desde el 3 y no han parado y no paran. Y así que gracias a las dos por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Bienvenida, Marijó, bienvenida, Luz. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, creo que estamos cansados, pero ahí andamos. Sí, estamos agotadísimos. Yo sé que no han parado. De hecho, te decía Luz, creo, ayer, en Twitter, en X, que tenía un artículo bien interesante sobre, sobre la situación en Venezuela. Se me va el nombre, algo 21. Perú 21, Latinoamérica, Perú 21. lo que pasa es que he estado publicando en varias plataformas en Perú 21, que Perú 21. Perú 21. Sí, esa fue una entrevista Sí. que me hicieron, pero yo he estado escribiendo también, aparte de estar transmitiendo en vivo, analizando. Mira, es una cosa interesante, porque y además yo sé que tu tiempo es bastante limitado, puede que tengas que salir en algún momento, no tenemos mucho tiempo. Yo quiero empezar cayendo y corriendo como la iguana. El 3 de enero, todos sabemos qué pasó. Sabemos que fue la extracción de Nicolás Maduro y Celia Flores desde Caracas. Yo creo que esto es un momento de esos que uno recuerda, los que tenemos cierta edad, ustedes dos quizás no,
pero los que tenemos cierta edad, Julián y yo, recordamos, por ejemplo, los dos atentados, los golpes de Estado del chavismo, el primero de Hugo Chávez Frías, el segundo de sus seguidores, y sabemos dónde estábamos ese día. Esto es uno de esos momentos y que cada uno sabe qué estaba haciendo, dónde estaba, la mayoría de la gente durmiendo posiblemente. Yo estaba viendo una película cuando me A tus avisaron 35 años estabas a viendo mis esa película. 35 años, sí. Señor, no me meta en ese barco de ancianos porque ahí yo todavía no he llegado. Yo estoy con Tú estabas Marijó y vivo con Luz cuando Meli. Chávez dio... Sí. No, yo no había ni nacido, Carlos. Yo soy un bebé, por favor. Bueno, sí, El bebé Herbert. el bebé Mira, Herbert, sí. pero sí, lo que decías, y muy interesante desde el punto de vista de Luz y de María José, ver su visión como periodistas de todo lo que aconteció y curiosamente que el episodio que habíamos hecho con María José del sesgo de información, Ujú. yo lo viví porque una red social me daba una información y otra, eso es porque yo las mantengo confundidas todo el tiempo. Pero, María José y Luz, ¿cómo vivieron ustedes todo esto desde el punto de vista del periodismo y luchar con un poco con toda esta misinformación que también hubo por esos momentos? Porque hasta que más o menos no se aclararon las cosas, era difícil disuadir qué era real y qué no. Quizá empezamos contigo, Lu, porque tú estabas, no solamente tú, estabas en un equipo de distintos medios transmitiendo al mismo tiempo. Sí, Yo lo estaba viendo por Twitter. sí, nosotros hicimos una especie de 20 tour, le decimos, el 20 tour periodístico con, con varios medios digitales independientes, como bien mencionabas, con todo lo que fue Efecto Cocuyo, pero está El Pitazo, está Tal Cual, Caracas Chronicle, Cazadores de Fake News y Runrunes. Pero ya nosotros teníamos más de un mes haciendo evaluación de entorno porque periodistas que tenemos fuentes, pues empezamos a compartir ciertas informaciones Ujú. y dijimos, bueno, tenemos que estar preparados para cuando pase algo. Pero pese a todos los escenarios que habíamos hecho, la verdad es que aunque se pensaba que podía ocurrir un ataque puntual, el escenario de la extracción como película, la verdad era bastante complicado. Apenas empezaron a reportarse bombardeo, a mí mi hijo, que es periodista también, me dijo, se están escuchando detonaciones en Caracas, y yo estaba despierta, pues, porque por la diferente horaria estaba despierta e inmediatamente estaba revisando en estos días el chat y dije, epa, como que hoy es la cosa. Y ahí todos nos activamos y pues bueno, pasamos 10 horas de transmisión continua. Yo tengo que decir, para ti, para Marijo y para mí eran cerca de las 12 de la noche, porque los tres estamos en el mismo horario. Julián está una hora más cerca de Venezuela, porque Julián está en Miami y nosotros estamos en el centro. Venezuela era la 1:y tanto de la mañana. Primero que nada, o sea, ok, una vez que sabes qué pasa, están cayendo bombas en Venezuela, ¿qué fue lo primero que te pasó por la mente? A mí es, bueno, sabes que yo soy muy orientada primero a mantener la calma cuando hay este tipo de eventos. Se cae todo el Ujú. mundo, la gente se espeluca y yo me mantengo la calma. Y lo que hice fue empezar a buscar verificaciones, ¿no? Entonces, como costaba tener verificación de cierta gente, lo que hicimos fue decir, pues tenemos que constatar qué es lo que está pasando realmente. Entonces empezamos a levantar los testimonios y con la gente de Cazadores de Fake News empezamos a ver los videos, a hacer una búsqueda con los videos e identificamos con uno de los compañeros que es experto en cuestiones estas de aeronaves. Identificamos inmediatamente los helicópteros que estaban pasando en un video que conseguimos en X. Y esta persona que es experta en eso dijo, uno, esos son los helicópteros chinos, Chinook. eso, los Chucky, los helicópteros Chucky, porque yo no sé nada de eso. Entonces, y esos helicópteros, nos dijo él, se utilizan para operaciones especiales, específicamente para extracciones. Entonces ya con eso ya manejamos ya la hipótesis de la extracción, de que estaba pasando algo. Todavía no Ujú. entendíamos si era la extracción de Maduro o de alguno de su entorno, porque esa era la otra duda que teníamos. Y luego empezamos a buscar que hubiese una atribución de lo que estaba pasando.
nos llamaba la atención que no había ningún comentario, pero sí, seguimos levantando muchos testimonios de dónde se estaban dando los ataques y seguimos buscando muchos de los videos de dónde estaban produciéndose. Entonces ubicamos los sitios donde se estaban produciendo, ubicamos lo de Fuerte Tiuna, recogimos videos de La Guaira, que nos informaron unos vecinos de lo que estaba pasando en el volcán y rápidamente hicimos un mapa de bombardeo con esa información y luego, bueno, vino la primera confirmación por parte de la dictadura de repudiar a la situación que se estaba viviendo. Ya ahí ya Que fue el dijimos, anuncio de Delcy, de que no, había creo que desaparecido fue Maduro. antes de él, si tengo que revisar Bueno, el timeline, pero no Mm. recuerdo si fue, creo, no Mm. recuerdo, o sea, Padrino. no sé si fue No, padrino porque como todavía no todas había las salido el video. Era lo que Perdón, María pasó José. con Delcy fue que cuando Delcy habló después que Donald Trump había dicho que se habían llevado Sí, a Maduro. a Y Maduro, cuando sí. Delcy habla pidiendo la fe de vida, eso fue para nosotros una confirmación de que no tenían contacto con ellos, porque tengo que decirle a tu audiencia que digamos que en esos círculos ellos tienen una manera de comunicarse, ¿no? Antes tenían, de verdad, como en las películas, el telefonito rojo, que era un telefonito celular, que era un teléfono directo con línea directa. Entonces lo que dijimos es, si Delcy pidió una fe de vida, es porque efectivamente no está en contacto con Maduro. Mm, Entonces algo pasó allí. Y bueno, por ahí mm. seguimos. Y para ti, Marijo, ¿cómo fue eso? Yo sé que yo te mandé un mensaje, me imagino que no fue el primer mensaje que te mandó. A mí me mandaron un mensaje de que era que me dijeron algo está pasando. Gracias por cierto, Andrea, de mi corazón por eso, porque yo te digo, estaba viendo una película, estaba viendo Los Siete Samuráis, casualidad. Sí, y de repente me mandaron ese mensaje y me mandaron un par de videos y me empecé a mandarle mensajes a todo el mundo. ¿Cómo fue tu experiencia, Marijo? Bueno, algunas cosas muy similares como lo que vivió Luz Meli. En mi caso era la medianoche, como bien ustedes dicen, y justo yo me estaba preparando para dormir. De hecho, ya yo estaba en pijamada, lista, y recuerdo que mi mamá me manda un mensaje y me dice, hija, se fue la luz. Mi primera reflexión en ese momento, bueno, te están mandando un mensaje y sabes cuando tienes el WhatsApp y ya vas a responder y mi mamá está enferma, Mm, gracias a Dios terminó el año mejor de lo que esperaba. Yo lo primero que concatené fue, dije, ¿por qué está despierta a esta hora? Ya tiene que estar en reposo. Entonces, cuando me dice, hija, escucho ruidos, cuando me dice escucho ruidos, yo pienso que se están metiendo en el apartamento. Entonces ahí la llamo de inmediato. Me dice, hija, se escuchan unos ruidos muy raros. Y en ese mismo momento me escribe un amigo y me dice, Marijo, ¿qué está pasando? Él estaba en La Guaira, que se había ido a los Caracas a celebrar Año Nuevo y se había ido. Y al mismo tiempo se revientan todos los chats de colegas, de periodistas, mm. lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, un poco como le pasa a Luz Meli, pues me quité la pijama, como una loca así. Y en ese momento me parecía muy importante porque siento y no sé si Luz coincides conmigo, hay demasiada información ahorita y sobre información y no hay como una curaduría y ni un filtro necesario, entonces hay como un bombardeo. Siempre siento que hay una necesidad importante de que la gente pueda tener la información de la manera más veraz posible y sobre todo llevarle calma, ¿no? Esto que decía, Ujú. coincido porque es un momento de zozobra, sabemos el cerco informativo que hay en Venezuela, entonces informarse sobre lo que ocurre es mucho más complicado. Entonces, a partir de allí también empecé a verificar con cuentas verificadas lo que estaba sucediendo, pero yo lo empecé a hacer en el desarrollo de los acontecimientos, o sea, qué es lo primero que se está reportando y por supuesto, bueno, a diferencia de Luz, yo no tengo un equipo, era yo haciéndolo. Por supuesto, en ese momento había muchas hipótesis, o es un golpe de Estado, Sí. o es un ataque del gobierno, o qué está sucediendo, pero algo está ocurriendo, ¿no? Y creo que es muy sorpresivo la primera comunicación. Me llamaba mucho la atención y así lo decía porque iba hablando con las personas que se iban conectando en el live y le decía que ubicaran a sus familiares, que trataran de llevarle calma, que trataran de averiguar cómo estaban, si había ido la luz previamente. Y a la vez yo dándole recomendaciones a familiares de que guardaran la batería del celular, ¿no? Por lo que pudiera ser las próximas horas. Y recuerdo, pues, a medida que se iba desarrollando, me llamaba mucho la atención el silencio oficial, ¿no? Y por Ujú. esto, pues, se inunda de una desinformación tremenda las redes sociales. Y lo primero que vemos es un comunicado que firma Nicolás Maduro, o sea, que es un comunicado que saca la Cancillería, que llama a la lucha armada, que habla de un estado de conmoción, ¿no? Entonces aquí sí nos hablan de que algo estaba pasando. La sorpresa que creo que todos nos llevamos, y yo pude ver también el video de Luz Meli cuando, bueno,
posteriormente, 13 minutos antes, porque llevé la cuenta de el video que publicó el ministro de la Defensa, que además sale solo, sin el alto mando militar, ¿no? O sea, llama mucho la atención eso, todo lo que se estaba comunicando en el lenguaje no verbal de todo lo que estaba sucediendo. Llama mucho la atención que 13 minutos después se anuncia que la Casa Blanca va a hablar, de hecho estaba un live, ahí como un anuncio, y Trump lo dice ya de una manera muy sencilla, cierra un mensaje y dice, hemos capturado a Nicolás Maduro. Claro, eso es una sorpresa y porque además uno sabe que lo oficial no necesariamente a veces es lo verdadero, ¿no? O sea, sabemos que en el pasado a veces el presidente Donald Trump dice cosas que no son ciertas, pero bueno, en ese momento que estamos viendo la primera información que nos están dando sobre Nicolás Maduro la da el presidente Trump y la sorpresa más grande es cuando pues Delcy Rodríguez dice que quiere una fe de vida, o sea, está confirmando lo que dice Trump. Hay que decir, es una línea que hemos visto a lo largo de los últimos días. Es decir, el presidente Donald Trump dice algo y posteriormente, pues la nueva presidencia post-Maduro, la nueva dictadura post-Maduro del chavismo lo confirma, ¿no? O sea, es como el guión que determinan. Creo que yo me fui a dormir en el momento en que ya se hablaba de que la Casa Blanca iba a hablar, como en efecto al día siguiente, como en efecto habló Ujú. a partir de las 11 de la mañana, porque estaba en su página web que, bueno, iban a hacer un en vivo, que iban a avisar de lo que iba a suceder, pero bueno, por supuesto con mucha sorpresa, creo que todas las personas, no solo quienes no son de Venezuela, estábamos viviendo con expectativa lo que estaba ocurriendo y pues en mi caso yo lo fui narrando a medida que podía ir confirmando la información y sobre todo me parecía muy, muy importante en estos momentos mantenerla, un poco como, ustedes saben que yo estoy en México, ¿no? Un poco como los sismos, que han visto que yo reporto los terremotos en vivo y directo, yo hablo Tenés de una los suerte. terremotos y le digo Tú a la has gente, tenido una suerte "Oye, estos días. tengamos la calma, o sea, un poco, bueno, era un poco sentía que en ese terremoto político era muy importante tratar de informarle a la gente no sabía, y esa zozobra, ¿no? Porque es lo otro, es la incertidumbre, el miedo. Tenemos la ventaja de estar aquí afuera y estar comunicados, pero adentro, no sé cómo se puede vivir en una incertidumbre permanente de no saber lo que ocurra, ¿no? Entonces, por allí fue un poco mi experiencia, un poco similar, pero sí con este deseo y como este compromiso que tenemos de informar de la mejor manera, de la manera más oportuna, de que la gente pueda sacar sus propias conclusiones y creo que es muy importante, sobre todo en un momento que hay tanta sobreinformación y que pues la gente puede hasta confundirse y además vimos luego que empezaron a surgir por inteligencia artificial imágenes que no eran verdaderas, un medio de comunicación que es un medio reconocido cayó en ese fake news, entonces era porque estábamos con las primeras imágenes y lo primero que estaba sucediendo, y creo que lo más importante también en esto es primero confirmar antes de que se pueda, pues, anunciar algo, ¿no? Y creo que pudimos cumplir con esa labor y creo que nos toca hacer eso. Y ya para cerrar, porque sé que me extendí mucho, no solo a nosotros como periodistas, creo que es muy importante, y lo digo yo desde México, que los venezolanos entendamos que hay que explicar la crisis venezolana, hay que explicarla muy bien, no dar por hecho. Creemos que la gente entiende y la gente no entiende nuestra crisis. De allí todos estos comentarios y todos estos posicionamientos que hablan sobre la soberanía. Creo que es necesario hacer el ejercicio y explicar con calma y tomarse el tiempo hasta para entenderla nosotros mismos el nivel de la crisis y de lo que ha sucedido en Venezuela. Yo quiero saltar aquí, Carlos. Importante que la palabra clave de todo esto ha sido sorpresa. Yo creo que fue la sorpresa de cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, nadie lo esperaba tan pronto y tan específico que fueran directamente a la cabeza. Hablando de la palabra sorpresa, quería preguntarles a ustedes dos, ¿les sorprendió mucho que solo fuera un objetivo Maduro y su esposa y no otros personajes o otros actores, que si era por la intención del tema del cartel de soles, tal vez Diosdado fuera más importante en ese rol? ¿O creen que fue muy específico el gobierno de Trump al ir por la cabeza directamente para decir aquí estamos y hacemos lo que básicamente queremos? Bueno, la verdad es que a mí lo que me sorprendió fue la capacidad que tuvieron los otros que están como identificados como de esa cúpula de moverse hacia otros sitios, ¿no? Y en el caso de Cabello tiene una táctica. A diferencia de ustedes, yo he cubierto todos los golpes de Estado en Venezuela, he cubierto todas las situaciones raras que han pasado en Venezuela, yo las he cubierto in situ, o sea, este, Luzmela empezó muy joven, quiero que sepan. no, Muy o sea, muchachita.
Es una cosa, y además o sea, yo no dormí nada, yo pasé 25 horas ahora en este último situación sin dormir. Entonces, claro, lo que estábamos era tratando de ubicar si podíamos ubicar algo con esta cúpula. Pero de cierta manera sí había sorpresa en el que solamente el ataque fuese contra Nicolás Maduro, pero después cuando ves la magnitud de la operación, dices, la verdad es que solamente con uno era posible. De verdad que no es como las películas con MacGyver o Jack Ryan que entran y agarran a Sí. 10. O sea, eso no es posible. Si para agarrar a uno solo usaron 50 aeronaves, o sea, imagínate que fuese simultáneo, ¿no? Yo tengo que decir, hay una cosa que a mí me llamó la atención y fue lo que me hizo no pensar que era una invasión per se. O sea, fue lo que me hizo pensar que si era una situación de Estados Unidos, era una extracción. Porque yo también estaba dudando, era una de las cosas que se decían, si era el ejército venezolano. Pero no hubo ni ataques, ni hubo información de que estuviese saliendo ningún avión, ninguna aeronave de Maracay, que es la base aérea más importante del centro, ni que hubiese ningún tipo de movimiento en Paramacay, en Valencia, que es el fuerte blindado más importante del centro del país. Entonces fue específicamente en Caracas o sea, el área de Caracas y con elementos bien específicos, comunicaciones y base, o fuerte antiaéreo. Fue precisamente lo que atacaron. Claro, cuando para los que no saben, los Chinook son los helicópteros estos que parecen una salchicha, estos que son largos, que son precisamente para transportación de personal. No son de ataque, o sea, no puedes atacar con ellos, tienen ametralladora, pero no tienen más. Pero son precisamente para movimiento de personal y movimiento de materiales. Entonces, cuando salieron todos esos, creo que fueron cuatro o 7. seis, no me acuerdo. Nosotros contamos Sí. 7. Nosotros contamos 7. Ok. O sea, eso que significa que fue un buen grupo de elementos de parte de Delta Force, que fue la encargada de llevar a cabo la operación. Yo no sé, Mario, no te di chance de que contestara la pregunta de Julián Te iba a antes de que me decir, regañe. ya iba para allá. No, pues yo creo, o sea, no voy a engañar que fue sorpresivo todo, ¿no? Creo que no esperábamos lo que sucedió, pero creo que lo que más me sorprendió a mí, honestamente, fue cuando la hoy presidenta de facto, Ujú. Rodríguez, confirma lo que dice Trump. Porque además, y seguramente Luz, tú tienes muchos mejores detalles sobre eso, se había hablado desde el año pasado, siempre se hablaba de estos acercamientos, de estas negociaciones, de estos acuerdos, pero siempre eso como que está, ¿no? Y de la propuesta que habían hecho los hermanos Rodríguez, de la propuesta que había hecho Nicolás Maduro. Entonces, ver que ella podía confirmar lo que él estaba diciendo, catenar eso, para mí sí fue muy impactante. Yo no lo podía creer. Yo decía, está confirmando al presidente, Sí, o sea, de una manera sí, muy sí, sí, sí. sutil, y además era claro que era una grabación porque no hubo interpelación del periodista de decir lleve calma, nada, era una grabación que estaban poniendo. En ese momento hasta se especuló que estaba en Rusia. Mm, Eso para mí fue lo más sorprendente porque mostró claramente el panorama, ¿no? Claro, les puedo decir que desde el exterior, desde México, se vio como se sigue viendo como un ataque imperialista y contra los recursos y el petróleo, ¿no? Que seguramente ustedes también donde han visto, pero aquí en México la narrativa es mucho más fuerte en ese sentido, sobre todo porque pues aquí la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido una posición muy cercana al chavismo, sobre todo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que salió de su retiro, su retiro presidencial hasta para hablar de Nicolás Maduro. Sí, para mí eso fue lo más sorprendente y todavía creo que, bueno, yo todavía tengo la capacidad de asombro, me sigo sorprendiendo cómo se marca la línea y se sigue obedeciendo. O sea, digo, es obvio, pero una cosa que a mí me impacta mucho, yo no sé si a ti te impacta, pero a mí me impacta mucho cómo se sigue la línea, o sea, cómo el presidente Trump dice algo y todavía se sigue, o sea, entonces eso fue de las cosas que más sí, obviamente sin desmerecer lo que fue la operación, que además siempre se hablaba de la ubicación geográfica de Venezuela, lo complicado que no se podía comparar con lo que ocurría en Oriente, en Irak, Afganistán, que el terreno, la geografía influye, ¿no? O sea, la forma en que está Venezuela, ¿no? Y que se haya podido llevar esta operación, pues es sorprendente, o sea, cómo llegaron sí, a la... sí, sí, sí. ¿no?
son detalles que obviamente vamos a seguir viendo en libros, seguramente se van a hacer películas, series de esto en el futuro y la historia nos seguirá dando más detalles que en este momento todavía estamos desarrollando en el análisis. Hay una cosa, quizás moviendo un poco más allá de lo que pasó el 3, bueno, no realmente basado en eso, pero a mí personalmente me llama mucho la atención, es el tema de que los Estados Unidos nunca ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente, no lo hizo Trump en su primer mandato, no lo hizo Biden en su mandato y no lo hizo Trump en su segundo mandato. Y eso tiene importancia porque en los Estados Unidos está ahí un principio que es el principio de una sola voz. Y el principio de una sola voz indica que el presidente de los Estados Unidos es quien reconoce líderes, presidentes de otros países. Es decir, que al no ser reconocido como presidente legítimo de Venezuela, ni por Trump ni por Biden, el gobierno estadounidense no considera a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, presidente legítimo de Venezuela. Eso, en cierta forma, lo usan como justificación de la extracción de Maduro, porque no es un presidente o no es un presidente legítimo, sino que es una extracción, le llaman policial, porque es alguien que está buscado por la justicia estadounidense. Entonces, como dirían con cualquier otro, la DEA ha hecho esto mucho en casos de narcotráfico y este tipo de cosas. Entonces, ese es el marco de los Estados Unidos. Lo que no tiene ningún sentido, políticamente hablando, es que el gobierno estadounidense ahora coloca o mantiene como gobierno interino, así es como lo llaman en los Estados Unidos, a Delcy Rodríguez, que es miembro del gabinete, vicepresidenta de este presidente no reconocido. Es decir, que para los Estados Unidos, Delcy Rodríguez no es vicepresidenta de Venezuela y por supuesto ahora mucho menos presidenta interina o presidenta de Venezuela. Eso quizás desde el punto de vista político tiene importancia, desde el punto de vista jurídico quizás no tanto, pero es parte de la conversación que hay. Ahora, lo que a mí me parece que es importante de este tema es, yo creo que es donde todos nosotros estamos entre, o sea, los que hemos querido que el chavismo termine de usurpar el gobierno venezolano por muchos años, es donde estamos así como que alegría de tísico, que dicen por ahí. Nos alegramos, pero no tanto. Quitaron a Maduro, pero dejaron al régimen. ¿Qué opinan ustedes de esto? O sea, ¿cómo? Porque yo puedo entender la idea de que vamos a dejarlos aquí porque nos aseguran la estabilidad, pero ¿cómo se come eso a largo plazo? O sea, ¿cómo vemos que el chavismo permanezca, que además permanece, a pesar de que ayer, hoy estamos grabando, va a salir esto, pero ayer libraron a algunos presos políticos, algunos que han estado allí por mucho tiempo, algunos muy importantes, creo que 8 contó la última vez que vi el foro penal, contó 8 presos políticos liberados como gesto de buena voluntad de parte del régimen venezolano. Pero el régimen continúa allí. ¿Cómo, cómo digerimos esta realidad? Mira, voy a hablar porque me tengo Cualquiera que de los ir dos. ya en cinco Sí, 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 minutos. adelante, adelante. Adelante, adelante. Yo creo que esto hay que comérselo por partes. Uno, todavía faltan muchas cosas que hay que investigar. Supongo que se hace una audiencia pública en el Congreso, pues se van a saber más detalles de la operación y yo sí creo que es importante tenerlo, independientemente de que estés o no de acuerdo o puedas contextualizar la acción. Eso fue una acción militar en un país soberano, bueno, ya no soberano porque ahora es una colonia o es un país Claro. tutelado. Entonces, yo creo que uno en ese sentido no es justificarlo por la ley internacional, pero es un hecho. O sea, eso es un hecho. Luego hay un punto que tú dices que yo no lo sabía, lo del reconocimiento único de Estados Unidos. Ya va, dame un minuto. Entonces, el reconocimiento único de Estados Unidos, porque aunque eso es una discusión ya jurídica, no la acción militar fue un hecho, eso fue un hecho. Ahora falta la interpretación de lo que significa llevarse a Maduro a los Estados Unidos y hacer todo y presentarlo ante un tribunal. Aparentemente entiendo que al tribunal no le interesa cómo lo están presentando, lo que le interesa es que a raíz de su presentación, juicio esté sometido al debido proceso. Es decir, que lo que había antes no importa. Pero en términos de propaganda para el régimen sí es importante porque ellos mantienen lo mismo de que Maduro está secuestrado y esa calificación de que no es una falta absoluta del presidente es lo que le da el carácter de
asumir temporalmente a Delcy Rodríguez y no convocar a una elección como establece la Constitución venezolana. Entonces, por eso es que digo que todo esto tiene sus bemoles. Y por el otro lado, en la práctica, es un reconocimiento que hizo Estados Unidos a ese gobierno que salió de la usurpación y del fraude que hizo Nicolás Maduro. Eso va a tener algún tipo de uso Sí, de efecto. propagandístico, no, y de uso propagandístico, porque eso no había pasado, pues, o sea, en otras ocasiones en donde ha habido intervenciones, en donde han hecho, Israel lo hace muchísimo, ¿verdad? Que son todas estas asesinatos selectivos. En Ujú. todas esas ocasiones no se producía un cambio de esta naturaleza. Es decir, no era que se generaba lo que se está generando en Venezuela. Eso en este momento a lo mejor internacionalmente va a costar mucho porque hay cierta complicidad internacional para aceptar que, bueno, Estados Unidos tiene la fuerza y la ejecutó y punto. Pero esto lo que le da pie es al madurismo para mantener su tesis del secuestro. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo ahí claro. Como también hay que tener claro las características de las dinámicas del manejo del poder. Eso ha sido así toda la vida, ellos ganan tiempo. Cuando yo les decía que yo los he cubierto todos, yo cubrí el golpe del 2002 y vi claramente cuando Chávez decidió, tampoco dormí, por cierto, porque bueno, estoy así, no duermo cuando están estas cosas. Cuando Chávez decidió entregarse, yo hice un levantamiento de toda esa información, yo mandé a buscar la carta de renuncia de Chávez porque no la veía, aunque cuando me fui a descansar esa madrugada, entonces dije, Chávez no ha renunciado, aquí hay algo raro, ¿no? Chávez no ha renunciado en términos legales, o sea, salió Lucas Rincón diciendo lo que dijo. Y en este caso, Maduro dice que se declara al entrar al tribunal como un prisionero de guerra. Maduro no es idiota, aunque parece un idiota, es así todo mangastón, pero idiota no es porque se mantuvo más en el poder que el propio Chávez. Entonces yo creo que eso va a ser utilizado. Entonces hay que dejar claro, uno, que no es un cambio de régimen. Dos, que sigue siendo que Delcy Rodríguez es una presidenta de facto porque ella hereda la ilegalidad de Nicolás Maduro porque ella es nombrada por Nicolás Maduro. Además, también a tu audiencia comentarle que a diferencia de otros países, en Venezuela el cargo de la vicepresidencia no es un cargo sometido a elección popular, sino que es una designación, es una vicepresidencia ejecutiva. Entonces, Delcy Rodríguez llega allí sin nunca haber participado en un proceso electoral. Esa es una de las ironías más grandes que hay, pero bueno. Mira, lo voy a dejar hasta acá porque tengo que salir para un en vivo y después regreso. Nos vemos. Muchas gracias, Luz. Luz había dicho antes que tenía que irse, porque, como les digo, yo, de verdad, y a ti también, Mario, porque yo sé que están súper ocupadas. Estos han sido días de no parar. Así que gracias por prestarnos tu tiempo a este pequeñito podcast de Don Julián y mío. Mira, estábamos hablando entonces de este tema de la transición. Estábamos hablando o sea, ¿cómo quedamos? Porque si ciertamente el gobierno estadounidense no admite o no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, no reconoce su gobierno como un gobierno legítimo, pero está de facto reconociendo a Delcy Rodríguez no solamente como vicepresidente de Venezuela, sino ahora presidente de facto. La ironía más grande de la vida, esto no va a contar en la historia venezolana porque realmente no es un gobierno legítimo, pero la primera mujer en la primera magistratura del gobierno de Venezuela es Delcy Rodríguez. Por lo menos la primera mujer ocupando esa magistratura. O No sea que el quizás es la primer, primera mujer electa, pero... en cierto modo, Fernando Carrillo fue el primer damo de Venezuela. Yo aquí sacando cuentas históricas. Oh, Dios santo. Me encantó, me encantó que salió Franklin Virgo a decirle, mira, porque tú le diste 2 sablazos a Delcy, ahora te crees el primer damo, el primer Sí. combatiente. Me encanta. Dios mío. Deberíamos entrevistarlo, ¿viste? A Franklin. Sí, no, vamos a Sería bueno, interesante. sí, Bueno, sí. Marijo, ¿cómo Marijo. ves tú el tema de la transición? Pues yo creo que hay que entender que las transiciones son lentas y que son complejas y que llevan su momento, ¿no? Obviamente, después de muchos años de mucho dolor, de
de mucha lucha y de lo que ha ocurrido después del 28 de julio, específicamente del 2024, los venezolanos y venezolanas quieren ver resultados inmediatos. Pero la historia misma nos enseña que las transiciones llevan su tiempo. Cuando vemos lo que sucedió en Chile para poder sacar al dictador Augusto Pinochet, costó muchísimo. Incluso él ganando un plebiscito, perdón, perdiendo el plebiscito, Perdiendo. Sí. ganando la oposición el plebiscito, no fue tan fácil que se pudiera recuperar la democracia en Chile. Incluso quedó en buena parte al lado de las Fuerzas Armadas. Y lo mismo sucedió, a veces me parece que Delcy Rodríguez se parece más a Balaguer en Mm, República Dominicana sí. tras el magnicidio de Leonidas Trujillo. Entonces, es entender que, claro, desde una mirada de afuera, hay gente que dice, bueno, lo que estamos viendo es un reacomodo del poder, un tutelaje, un gobierno de facto interino tutelado por Estados Unidos, en efecto es lo que está sucediendo, pero creo que es muy interesante ver las divisiones que vamos a empezar a notar dentro del propio chavismo, que es la carta tan inteligente que me parece que ha jugado Donald Trump, porque eh, se le podrá criticar muchas cosas, pero juega de manera muy inteligente las cartas y las cosas como logra que el mundo se vaya acomodando. De hecho, es el primer, Ujú, gracias a él se está generando el nuevo orden mundial, ¿no? sí. Y en estas cartas que jugó, pues la desconfianza dentro de la propia izquierda latinoamericana, no solo dentro del chavismo, porque cómo asimila, empieza a asimilar esto para Cuba, para Nicaragua, ver que la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro ahora se convierte en la presidenta de facto, ¿no? Sí. Y que además sigue muy bien el guión que marca Estados Unidos, porque una declaración que da el presidente Donald Trump y declaración que da y declaración que es confirmada de inmediato. Entonces, esto lo estamos viendo también con lo que es el anuncio de la liberación de los presos políticos, el retardo que hay. eh, eh, Justo el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima Chavista, Jorge Rodríguez, anunciaba ayer la liberación y decía que se iba a dar de manera, en el momento en que él la estaba anunciando, y hemos visto un día después que se ha tardado muchísimo. Y esto tiene que ver con las negociaciones en los grupos de poder que ahora se tienen plena desconfianza hacia lo que es el futuro y a lo que va a suceder y cómo se van reacomodando. Entonces, en este escenario, sí creo que vamos a seguir viviendo tiempos complejos, que hay que prepararse, es emocionalmente y psicológicamente, porque la represión va a seguir, eso no va a detenerse y hay que cuidarse mucho, pero sí creo que eventualmente esto va a llevar a que se pueda hacer un proceso democrático. Va a ser muy lento, o sea, no va a ser algo tan rápido. Veamos ahorita el escenario de lo que sucede a nivel mundial, ya no estamos sacando regímenes con elecciones, ¿no? Mm, Se está comprobando. Lo último antes del caso de Venezuela fue Siria. Y hoy gobierna un gobierno de facto, porque no hay sí. elecciones en Siria después de Sí. Bashar al-Assad. Entonces, es lo que estamos viendo que está sucediendo, pues como en el caso venezolano, una ciudadanía y partidos políticos demasiado democráticos no tenían la capacidad de armarse. Entonces, bueno, Estados Unidos toma otras acciones. Pero yo sí creo que eventualmente va a ser lento, no va a ser tan rápido como queremos. Y hay algo importante, creo que en sus manos el presidente Donald Trump tiene en lo que le queda de poder gestionar la mejor manera posible. No sabemos si es que esto lo va a gestionar la próxima presidencia de los Estados Unidos, que puede ser J.D. Vance, por ejemplo. Porque si llegan los demócratas, obviamente va a cambiar el panorama totalmente. Sí. Entonces, se abre un periodo de transición que pareciera que el presidente Donald Trump lo quiere dejar lo más organizado posible, por lo menos durante su gobierno, porque a él le interesa mucho gestionar y quedar como un gran gestionador de los conflictos a nivel exterior, ¿no? Ya ahorita Sí. él lo ha hecho con Ucrania y Rusia, que todavía están en negociaciones, a pesar de que Rusia sigue atacando de manera desmedida a Ucrania. Lo ha hecho también con la guerra en Gaza y ahora lo está haciendo con Venezuela, que era el otro gran problema. Y el otro conflicto que también está allí a la vuelta de la esquina es lo que está ocurriendo en Nigeria, Sí. con el Estado Islámico y que está atacando además a los cristianos. Entonces, siento que el presidente Trump no es porque, y quiero decir esto de manera muy responsable, no porque tenga sumamente fe en él, ni que crea en él, no, no, no. Creo que él tiene una credibilidad que quiere hacer respetar. De hecho, lo decía hoy en sus declaraciones más recientes. Antes no nos respetaban, ahora sí nos respetan. Él siempre Sí. saca. Es algo que dice todo el tiempo. Sí. Y se refería también al gobierno de Venezuela. Antes no nos respetaban, ahora sí Por la nos fuerza. respetan.
Ajá. ¿Sabes qué? Hace rato hablábamos un poco fuera del aire de estas ideas que tenemos sobre esta transición y les mencionaba a ustedes dos que es curioso la ruta que están tomando, de no entregarle inmediatamente el poder a lo que viene siendo la oposición de Venezuela, porque contra una imagen internacional y en general se va a ver mal el gobierno de Estados Unidos y se va a ver mal esa oposición. Y por el contrario, están forzando a lo que queda del gobierno de Maduro y del chavismo a hacer lo que Estados Unidos quiere. Y en ese hacer o obrar de esa manera, lanzan dos mensajes. Este es mi patio, se hace lo que yo digo. Y segundo, no es que estamos tomando el poder robando para dárselo a quien más nos convenga. Es que estos que no piensan como nosotros están haciendo lo que nosotros decimos porque sabemos que es lo mejor para el país, que tampoco es la mejor imagen, que es lo que tanto se le critica, Ujú. y luego ahí van surgiendo los famosos debates, ¿no? De personas que tal vez no conocen lo que ha venido pasando en Venezuela por los últimos 25 años, 26 años, eh, que opinan sobre el petróleo de Venezuela, sobre los minerales de Venezuela, pero que muchos de ellos no saben que hay contratos firmados con Rusia y con China por ambos, tanto por petróleo como por recursos Y con minerales, Irán, por más de 100 años. sí. Entonces, en este momento, el venezolano que no está de acuerdo con lo que estaba pasando en Venezuela, elige aplaudir de alguna forma el menor de los males, que al final del día no deja de ser un mal que alguien de fuera venga a gestionarte. Sin embargo, si en esa gestión hay una mejora del país en muchos aspectos, no solo empezando por la parte económica, sino por un poco más de justicia, que no sabemos cómo se va a realizar eso, porque si sigue este gobierno de facto y hasta el momento siguen instalados estos actores que pertenecían al régimen, pues es complicado. Pero sí que Marco Rubio decía que no querían poner la cara de María Corina porque este momento o esta transición va a ser muy desgastante como imagen para quien esté al mando, que es el caso de Delcy, el mismo caso de Cabello y Padrino López. Entonces, creo que ellos están apostando por esa implosión interna y luego llevarlo a unas votaciones que más convenga. Y lo que mencionaba por último era que recordar que la presidencia la perdió Maduro no contra María Corina, sino contra Edmundo, y Edmundo entra como un proxy de María Corina y la gente no le conocía. Entonces, al final, si se va a producir un cambio, muy posiblemente lo que quiera Estados Unidos es unas votaciones donde gane quien el pueblo quiere, pero obviamente siempre que se alinee con los ideales del gobierno de Estados Unidos. Y yo creo que esa última línea es la línea. O sea, quien se alinee con el gobierno de los Estados Unidos. No importa si es María Corina, no importa si es. Pueden poner a Padrino López, a Guaidó, a. Esto es una cosa bien interesante Guaidó todavía sobre. está vivo. Todavía está vivo Ah, y está todavía es coleando, presidente. y coleando, todavía está saliendo ahora en la televisión dando entrevistas. El presidente El, autoproclamado. el expresidente Guaidó. Exacto. Pero Bueno, ya después de todo esto, creo que pueden abrir un club de Elsie y Guaidó de para contar. expresidentes. Deberían abrir ellos un podcast, Los Expresidentes, no Sí, ¿verdad? presidentes. No, presidente. Patrocinado por Cerveza Presidente. Un grupo de WhatsApp, Un grupo de WhatsApp. donde en cualquier Por lo momento menos. se molestaron y se salen, ¿no? Exactamente. Ahí entra, Vamos a poner a Carmona Estanga, imagínense, podemos hacer el ejercicio de Carmona Estanga. sí, y entra Carrillo también. Pone a Carrillo por si acaso, el primero damo. Mira, No, es chiste, gente buena, es para relajar un poco sí. esto lo hablamos muy serio, o sea, en Esto realidad. lo hablamos muy serio, sí. Pero mira, no, pero hay una cosa interesante. O sea, tú tienes razón en lo que dice, o Marco Rubio tiene razón. Quien esté o quien sea la cara, quien esté de frente en este proceso yo no lo llamo proceso de transición porque no hemos entrado en proceso de transición. En este momento. Simplemente estamos en un proceso de cambio de entes de poder. De continuidad. Pero Exacto. dentro de la misma continuidad hay una transición. Hay una transición. Pero esa es la lucha interna del chavismo. Que sea buena, porque después de Claro. Chávez tuvimos una transición y fue Nicolás Exacto. Maduro, pero Exacto. no necesariamente significa que sea buena. Solo que esto va a llevar su tiempo, porque ya Sí. no es solamente, es muy interesante ver que, por ejemplo, y perdona que te haya interrumpido, No. ver que ya, aunque están los embajadores allí de Rusia, China y Cuba, pues vemos que Venezuela se está distanciando.
¿no? Es como te di la orden, te di la orden y, y empiezan a distanciarse. Y ahí Rusia, pues también que tenía sus intereses, porque esto hay que verlo desde el juego geopolítico. No Ujú. solo es el tema del petróleo. El petróleo parece ser lo que principalmente llama a Donald Trump la atención. Hay que pensar en los minerales raros, que es lo que tiene en la mira a Estados Unidos. Sí, Recordemos que Estados Unidos le hizo firmar un acuerdo a Ucrania que comprometió su soberanía por sí, minerales sí, raros, por mirar raro, sí, de darle apoyo militar, ¿no? Cosa que además ha sido un apoyo a cuentas gotas, ¿no? O sea, sí. y por eso es que Ucrania va un poco más débil a la negociación con Rusia. Pero en este escenario, el tema de los acuerdos de los minerales raros también, antes de esta situación en Venezuela, Marco Rubio había viajado a Perú y se había reunido con las nuevas autoridades peruanas para hablar también sobre minerales raros. Esta es la mirada Ujú. que ahora tiene y eso es lo que también interesa a China, interesa a Rusia, sin desmerecer el tema del petróleo. Pero lo que más interesa Sí, es las riquezas, las otras riquezas que tiene en efecto Venezuela, porque es un país muy rico a pesar de la situación de pobreza. Y eso es una estrategia en el cambio geopolítico. Ustedes hablaban de, bueno, vamos a hacer el patio trasero. En efecto, no es que nunca ha sido así, siempre ha sido así. somos, sí, Estamos viviendo tiempos imperiales, ¿no? sí, El imperio de China, el imperio de Rusia, el imperio de Estados Unidos, el sí. imperio de Israel, que también se quiere extender más territorio. Y entonces, en esta cuota de imperialista, pues también Estados Unidos quiere hacerse de, 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 De de su la propio hemisferio. nosotros decimos tajada en Venezuela, hay Sí, una sí. audiencia extranjera, pero audiencia, la tajada proviene de un corte que hacemos al Sí, plátano que nos encanta, ¿no? Entonces, ese es como parte de su su tajada, parte, sí. que del pastel que trata de hacerse Estados Unidos y en ese contexto, pues, esa es también la otra mirada, la realidad geopolítica de irle quitando poder a China, porque no olvidemos también, tengamos ahí en nuestro mapita de contexto de la situación, que el año pasado, cuando estuvo presionando a Panamá, anteriormente Ujú. la empresa que administraba el puente era una empresa china, ya no, por Sí, presión del presidente Donald Trump. Ahora, entonces vemos que la jugada es también ir reduciendo la influencia de mi enemiga. ¿Y quién es mi enemiga? China. China no es mi enemiga. Son dos amigas que se esconden vestido para que la otra no brille, pero en realidad ellas son socias, China, Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es la realidad que también está dentro de este trasfondo con el que Trump intenta vender esto como una victoria en medio de, como bien ustedes apuntaban, elecciones en medio término, en medio del descontento por el tema económico, lo que va a suceder con el impacto de los seguros médicos, porque eso va a venir. La sombra de Jeffrey Epstein, que todavía está allí, aunque ya nadie habla de Jeffrey Epstein, porque obviamente el tema Venezuela y otros temas están en la agenda, ¿no? Informativa. Pero esos son temas que eventualmente va a seguir cobrando como victoria. Y como se van desgastando los conflictos y su intervención, pues ahora vamos. Cuando se sienta con, el tema de Venezuela un poco más controlado, vamos hacia otro conflicto. Y esa es la sí. mirada de un presidente Groenlandia, que pionero de parece, la paz, ¿no? Que sí, quiere un sí. precio. Que por cierto, de nuevo estamos grabando, hoy es 9, supuestamente la semana que viene María Corina Machado se va a ver con Donald Trump. Le preguntaron a Donald Trump si aceptaría si María Corina Machado le quiere compartir el premio Nobel con ella. Él dijo que sí. Habrá que verlo, pero parece una obsesión. Mira, hay Perdón, una y a cosa. eso hay que agregar algo. Hay una Ajá, carrera también allí por quién va a ver a Trump, porque también se ha trascendido que Delcy Rodríguez pidió ir sí, a Estados Unidos a la Casa Blanca y Pueden ir, reunirse. Y no lo pueden ir descarta juntas, Trump, ¿no? pueden ir juntas y así ahorramos en sí, pasaje. Mira, sería muy interesante y no sé si sería capaz, pero Trump es que sería sí, sí, sería capaz de reunirlas, por ¿no? lo menos las dos al mismo tiempo, al mismo Habrá tiempo. que ver si no hace una emboscada como se la hizo a A Zelensky en ese Zelensky, sí. momento, ¿no? Y no olvidemos que también ya habló con el presidente Petro, creo También va a que ir a Casa Blanca, Petro. sí va a ir a la Sí. Casa Blanca. No sabemos si también le va a hacer una emboscada, va a ser muy interesante, pero Se bueno, lo queda que Petro interesa, ahí por sí, andar protestando en Nueva York. Mira, hay un par, bueno, hay tantas cosas que sacar en todo esto. Vamos a tocar un poquito el tema de el Ya petróleo. va. Dímelo. Antes de eso, María José, ¿cómo estamos de tiempo?
No, sí. Estamos 20 minutos, 21 Todavía 20 minutos. tenemos, minutos. sí, sí. Tenemos 10 minutos y 10 minutos para el cierre, señor Ustedes Yo ven Frey. estoy que para chequeando, yo estoy Aquí, chequeando. aquí la ustedes, producción. pero a veces el tiempo nos agarra y con Sí. cosas. Dale, No, formule yo la estoy pregunta, chequeando. señor Frey. O sea, el tema que yo sé que hay mucha gente que dice, no, que nada, que el petróleo, que no importa, que yo no tengo petróleo en la casa. Yo sé que la gente se lo toma muy a la ligera, especialmente porque están hartos bueno, de veintitantos años de un gobierno autoritario, que ha empobrecido al país. El petróleo venezolano no ha producido lo que debió haber producido para el beneficio del país. Todo eso es entendible y es entendible el que a la gente no le importe mucho ese tema. Pero, y cuando digo petróleo, no estoy hablando solamente de petróleo, estoy hablando por cierto, también de tierras raras, que es de la cual China es el mayor exportador y que la acaba de poner hace unos meses un arancel de 100%, que es la razón precisamente por la que Estados Unidos está buscando otras fuentes de tierras raras. Pero bueno, con todo eso, también Donald Trump dijo que Venezuela se había comprometido, o que se había comprometido a a comprar solamente, ¿cómo se llama? Artículos hechos en Artículos, Estados sí, Unidos. de Estados Unidos con el dinero ganado por el petróleo vendido por Estados Unidos. No se trata de que si el petróleo, que si el petróleo. De lo que estamos hablando es de que los Estados Unidos va a tener el control total sobre la economía venezolana de aquí hasta que se les canse. Porque cualquier día de Estados Unidos dice, lo único que hace falta es poner una sanción y decir, las compañías estadounidenses no le pueden vender a Estados Unidos y adiós economía venezolana de nuevo. O sea, hablamos mucho de que puede que la economía mejore, pero también eso, estamos a un giro de grifo de que la economía colapse en Venezuela. Si es que esto es colonización, o sea, no hay otra forma de decirlo, o sea, esto no es Ellos, más que ser un país tutelado. ellos van a Dímelo. pagar, cobrar, darse el vuelto Darse y vuelta, también sí. la ñapa. Exacto. Yo creo que ahí es Eh, importante, perdón que los interrumpa, porque yo creo que es importante abrir ese debate, porque Sí. entiendo que tenemos la necesidad de un cambio democrático, pero sí tenemos que mirar con recelo, yo sí lo miro con recelo, lo que está sucediendo. O sea, Claro. no podemos, y no quiero juzgar con esto a quienes sientan que esto es una gran salida y están felices, porque bueno, cada quien puede gestionar sus propias emociones y cómo ha llevado a la crisis venezolana, ¿no? Y se le respeta. Mm, Pero no podemos perder de vista que es peligroso, y esto no es desde ahora. Lo dijo cuando señaló que desde la nacionalización del petróleo Venezuela le estaba debiendo a Estados Unidos, cosa que no es cierto. cierto. No, Sí, no sí, sí. es cierto, Venezuela no le debe a Estados Unidos. Pero este debate sí hay que darlo. En este momento, por supuesto, la gente está pensando en el chavismo y es lo que nos atañe, pero Sí. sí eventualmente nos va a empezar a molestar y doler como nos dolió con Irán, con Rusia y con China, y con Cuba, porque nuestros recursos son nuestros recursos. Sí. Nadie quiere hay que ver qué medida tan desesperada, porque nadie quiere salir de un violentador y de un agresor que se te metan a tu casa para vivir y decirte, bueno, quítate aquí tú te vas a mover ahora, como yo te voy a decir cómo te vas a mover, Exacto. Sí, ¿no? sí. Esa es la situación. Entonces, creo que sí tenemos que hacer ese debate, ese análisis sincero. Y también siento que es momento de que la ciudadanía asuma su rol. Si bien es cierto, Mm, a la oposición, pedimos a María Corina, yo creo que la exigencia de la ciudadanía, sobre todo la que está en la diáspora venezolana, como se le llama, porque a los de Venezuela hay que entenderles, ellos no pueden salir. O sea, claro. no podemos pedirles a la gente salgan a las calles para que sean víctimas de más detenciones arbitrarias o de violaciones a los derechos humanos y incluso puedan perder la vida. Eso no tiene que ser el escenario. Creo que el escenario ahora es que la diáspora venezolana, que mucho tiempo se reunía y reclamaba que Maduro fuera, pues también ahora reclame el respeto a la democracia y el respeto a nuestros recursos. O sea, no podemos seguir en esa comodidad. Y me Sí, estoy incluyendo allí. No, sí. que otro que lo haga. No, 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 espérate. O sea, es nuestro país y tú lo tienes que asumir. Entonces creo que sí es importante, incluso para apoyar a la propia María Corina. O sea, no es solo María Corina tratando de hablar, no es solo Edmundo González Urrutia. Urrutia, no solo Edmundo González, no, es también tú, yo, todos los que nos ven, hacer nuestro Sí. papel, pero sobre todo lo que podemos hacerlo afuera, que podemos regresar a nuestra casa y no nos van a meter en prisión y nos van a torturar. O sea, es momento Sí. de empezar a hacer presión porque eso al final tiene efecto.
sea, si nosotros nos dormimos y nos quedamos a la espera, bueno, sí, Estados Unidos, pues señores, olvídense. O sea, no nos va a quedar nada, ni el mapa. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. de que la gente reaccione, la ciudadanía, y reclame su papel y deje de esperar que solo la solución venga de un externo. No solo la solución la tiene que plantear Estados Unidos con el tutelaje que está haciendo, no solo la solución la tiene que plantear María Corina, es también nosotros, es exigir democracia y es exigir que nos entreguen sus recursos, porque eso al final genera presión. ¿Cómo llegamos acá? Pues tantos venezolanos protestando, reclamando, y creemos todavía, porque a veces siento, perdónenme la generalización, a veces creo que tenemos cierta soberbia en decir, la gente tiene que saber lo que sabe. No, la gente no sabe, señores, No. sabe. No crean, lo sabemos nosotros, y sin embargo, dentro de nosotros mismos sabemos Y todo. no lo, No no- los- y, no- y no lo sabemos también, o sea, Por eso es que sí, estamos viendo comunicados de países que dicen la soberanía, el imperialismo. claro. Eso nos toca a nosotros explicarles a esos países. Julián, tú estuviste conmigo en un live justo ayer que yo estaba hablando de los presos políticos y le hacía una explicación a una persona que venía de México, porque por supuesto desde el contexto mexicano no pueden entender. A mí me decía una periodista, Los venezolanos están fritos", me dijo así en un chat, si piensan como tú. Pero es que los mexicanos no pueden entender desde su contexto, porque obviamente Estados Unidos les ha robado territorio y tienen una situación que pues es bien particular histórica, pero no es Sí. no es nuestra situación. Y justo yo le explicaba a alguien que me preguntaba, y ustedes se sienten bien porque están horrorizados con la actitud de los venezolanos y hay protestas antiimperialistas, pero es que tenemos que explicar el ABC de cómo llegamos acá y de cómo estamos acá, y que no tenemos soberanía, porque vamos a partir Sí. del hecho. No hay soberanía, pero en este No, momento, la tenemos, pero violada continuamente. exacto, pero no la Continuamente. tenemos porque el gobierno nos comprometió, como bien lo decía Julián, con eh, contratos petroleros por 100 años. O Sí. sea, a Rusia, China, que afortunadamente, lo digo en este momento, nunca pensamos que eso se podía mover, ¿no? Siempre decíamos, bueno, la oposición tendrá que negociar con China. No, no, ahora es Estados Unidos quien dice, eso no tiene valor. Y China y Bueno, Rusia quedan, pues ni modo, están del otro Estados lado. Unidos hasta ¿No? ahora, por lo menos lo que Trump ha dicho es que ellos le venderán el petróleo. Ellos venden, exacto, pero ellos Sí. ya China y Ellos Rusia, tienen que lo ganar. que tanto pensábamos que nos iba a costar China y Sí, Rusia, que ni jamás se iba a modo, mover. Sí, me sí. tengo que acomodar, ¿no? O sea, le hubiera Sí. funcionado mejor a China y a Rusia haber apoyado a la oposición, porque la oposición iba a tener que negociar. Hubiesen negociado, sí. O sea, China y Rusia le hubiera sido mejor que seguir manteniendo al chavismo y a Nicolás Maduro. Correcto. Mira, te lo No, Julián. ¿ibas con una pregunta interesante o no? Porque te voy a cortar el tiempo, señor Frick. No, voy con una pregunta, o sea, porque se nos va acabando el tiempo y justamente iba a decir, hay dos cosas, hay una cosa que va a haber el momento, decía el profesor Elías Pino, decía, Fíjate. sí, Turrieta, pero él decía que estamos viendo nuestra historia desde la grada, o sea, somos testigos de nuestra historia y no tenemos ninguna agencia en ella. Y Ujú. eso yo creo que va a ser una cuestión, quizás no es hoy, quizás no es mañana, pero va a pasar pasado mañana. Va a llegar el momento en que los venezolanos vamos a tener que plantearnos el tomar riendas de los asuntos del país. El tema de ya hicimos todo lo que pudimos hacer, no nos va a servir. No es cierto. Mira, yo, Hemos yo- hecho yo lo creo, que yo tenemos que creo no que hacer. vamos a fuimos, mientras la yo creo historia que continúe, hay cosas que hacer. ahí, como Sí. mencionas eso, yo creo que pasamos de dos extremos. Antes de que estuviese todo el tema del chavismo, en general la gente se describía como apolítica. Porque yo Indiferencia. ganado de Sí, y tenía el gana lujo. Copé. Ahora todos estamos interesados, pero nadie quiere meter las manos. Exacto. Todos estamos interesados, pero señor de Estados Unidos, Unión Europea, pueden venir y arreglarnos el problema. Sí. Y el siguiente paso tiene que ser, ya estamos interesados, ahora, ¿cómo vamos a hacer para organizar este problema? Y ahí quiero hacerle la pregunta a ustedes dos, y luego al final de ustedes dos voy a hacer un cierre. ¿Cuál creen ustedes que son los pensamientos finales? Que, ojo, esto va a seguir. No descarto la próxima semana hagamos un par B de esto. Pero ¿cuál sería Claro. su cierre en líneas generales? Porque tú estabas lanzando el hecho de que, mira, aunque es una solución, no deja de aterrarme desde este punto y tenemos que abrir los ojos a otras cosas que no estamos viendo. Entonces, Carlos y María José, ¿cuáles son sus pensamientos de cierre basado en todo esto que hemos conversado hoy? Mira, yo soy muy cuidadoso en la forma en que veo esto. Primero porque no estoy, no estoy para nada ni confiado ni conforme con la actitud de los Estados Unidos con respecto a este proceso. Marco Rubio habló de un
un proceso de tres partes. La primera es ahora, han tomado el poder, están llevando el poder. La segunda es la estabilización de la industria petrolera, es decir, de hecho, había dicho Trump que ya iba a mandar 50 millones de barriles, 70, 50 millones de barriles a Estados Unidos en barcos y que eso ya estaba en camino. Eso sin contar con el tema. Hoy se reunía Trump con las empresas petroleras, con Phillips, Epson y otras, para que vengan a invertir a Venezuela, que no es una cuestión por segura, pero que además lo voy a dejar por aquí, hay un estudio de una empresa de energía que decía que para que Venezuela mantenga una producción estable, no más, sino una estable, es una inversión de más o menos de 15 billones por 15 años para que sea una producción estable. O sea que estamos hablando, si el proceso que es la tercera parte, si la transición, que es decir, llamar a elecciones, va a venir después de estabilizar o de recuperar la economía petrolera en Venezuela, estamos hablando de 15 años, nada más para que eso se mantenga. Es decir, lo que está planteado ahorita es que el chavismo permanezca. Eso es de hecho lo que está planteado. Por eso es que esto es alegría de tísico, alegría de que no esté Maduro, tristeza de que esté el chavismo todavía. Y que siguen estando las peores partes del chavismo, porque los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello y Padrino López son quizás la parte más extrema del chavismo, era la dura del chavismo. Ni siquiera Maduro era de la dura del chavismo porque tenía que ejercer el poder y no tenía las capacidades de Chávez. Pero para mí Maduro es más una figura que un líder del chavismo, que una cabeza del chavismo. O sea, la que realmente las cabezas del chavismo están ahorita peleándose el poder. Entonces, me preocupa eso, me preocupa esa transición y yo creo que no podemos o no debemos dejarnos llevar por el sentimentalismo de que nos viene papá Trump o que viene a Estados Unidos a liberarnos. Yo creo que nos toca a nosotros estar muy pendientes y ver de qué manera podemos tomar las riendas, recuperar al país porque si nos está costando 20 y pico de años salir del chavismo, imagínense cuánto nos va a costar salirnos de los gringos. Que además, como le decía, quieren tener el monopolio económico de Venezuela. No solamente vender el petróleo venezolano, sino que Venezuela tenga que comprar todo de los Estados Unidos. Eso para mí es preocupante a largo plazo. Lo que me da esperanza es que poco a poco se va resquebrajando la cúpula del chavismo, la mano fuerte del chavismo se va resquebrajando y lo que decías tú, hijo, es cierto, o sea, se van a quemar, se están quemando delante de su propia gente, delante del propio chavismo, este gobierno se está quemando. Yo no sé si María Corina se está quemando también, eso es la maldición de todos los líderes políticos desde Leopoldo López hasta ahora, todos se han quemado, yo no sé si María Corina se está quemando, pero ciertamente hay que pensar qué es lo que va a pasar más allá de los Estados Unidos, de la intención del gobierno estadounidense. Yo sé que me extendí, pero es que hay tantas cosas Demasiado. que decir de esto. Sí. No te invito para el siguiente programa, María José. No, yo creo que tenemos que seguir observando con mucha calma y detenimiento lo que va a suceder. Creo que esa es la palabra clave que quiero decir en esto, calma. Calma, ir viendo lo que vaya sucediendo, porque entiendo que la gente tiene muchas emociones encontradas e insisto, cada quien puede gestionarla como pueda, como quiere y como pueda, ¿no? Son más de 26 años de mucho dolor. Yo lo trataba de explicar aquí en México. Son más de 26 años de mucho dolor, donde los últimos 16 han sido los que más nos han quebrado, ¿no? Entonces, en ese escenario diría que hay que tener paciencia, resguardarnos, concatenando al programa anterior que tuvimos la oportunidad y yo el gusto de compartir con ustedes, pues informarnos lo mejor posible, sobre todo en este momento que con la inteligencia artificial pues se va a generar mucha desinformación, pues tratar de estar lo más precisos con toda la información que vamos conociendo y viendo que de alguna manera se va confirmando, ¿no?
Son periodos complejos, se viene una transición sin duda. Creo que en este momento, como decía Marco Rubio, estos tres pasos, primero hay que hacer la estabilización y este es el proceso. Él hablaba de una cuarentena, ¿no? Como cuando estás en Ujú. cuarentena y así es la mirada. Y entender todo esto desde la mirada de Estados Unidos, no de la mirada de los venezolanos. Si nosotros queremos saber qué está, hay que entenderlo desde la mirada de Donald Trump, que es una mirada imperialista, desde la mirada de Estados Unidos y la visión de ellos. Cuando nosotros empecemos a ver cómo ellos están viendo el problema, es más fácil nosotros entender cuáles son los próximos pasos. Pero creo que el ejercicio que tenemos que hacer es dejar de ser pasivos, lo reitero nuevamente, movilizarnos como ciudadanía, mantenernos activos, sobre nuestro país, sobre nuestros recursos, empezar a valorar y empezar a quererlo, porque la verdad es que nosotros llegamos a esta crisis producto de una sociedad que no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo y que permitió que creciera, ¿no? O sea, y hago esta mea culpa, porque cuando yo veo que, por ejemplo, en Chile o en México celebran el Día de la Independencia por todo lo alto, yo recuerdo que en Venezuela no pensábamos en el Día de la Independencia, hay que ser honestos. Sí, sí, sí. Pensábamos en irnos a la playa, en el día libre, en disfrutar. Y ese cambio de mentalidad, de hacernos un poco, no me gusta el término, pero un poco más nacionalistas hacia lo nuestro, hacia lo propio, creo que también viene de un cambio de la ciudadanía de asumir un nuevo rol. Eso es lo que nos exige. La transición no debe ser sola hacia el país que queremos y que aspiramos y que va a suceder. Tiene que haber una transición también de la ciudadanía, del rol que ha venido asumiendo durante todos estos años y el rol que nos toca ahora asumir para exigir el respeto a nuestros recursos, estar más atentos y exigir sobre todo la democracia y que se respeten los resultados. Si bien es cierto, no se quieren reconocer, porque es lo que hemos visto a través de la vocería del propio presidente Donald Trump, los resultados del pasado 28 de julio del 2024, pues sí, entonces hay que reconocer que se necesita ir a elecciones. ¿Vamos a tardar? Sí, pero creo que el periodo de que se tarde o no depende de cómo nosotros exijamos y hagamos a ver al mundo cómo queremos recuperar nuestro país, la libertad y la democracia. María José, presidente. No te vayas a meter en ese rollo todavía. Exacto. Bueno, muchachos, para cerrar, hay varias cosas, digamos que voy a tomar un poquito de todo lo que ustedes habían dicho y de varias cosas que he visto recientemente. Primero, decirle a todos, bueno, usted que está allí, déjame empezar con la frase, usted que está allí, eh, como venezolano tenemos todos la responsabilidad de informar lo que conocemos. Es decir, hay muchas personas que desconocen la realidad porque para nosotros era algo muy importante, lo interiorizamos, algunos lo vivieron más que otros, pero para el que está en otro país no lo sabe. Muchos venezolanos no tienen ni idea de lo que está pasando en Colombia, o en Chile, o en Perú, o en Argentina, o en Paraguay. De esa misma forma como nosotros no sabemos de otros países o de otras guerras, los demás países no saben de nosotros. Y si bien es importante esa parte de informar, de no legitimizar el gobierno falso que había en Venezuela y toda esa organización del chavismo, tampoco debemos centrarnos en irnos a los polos opuestos o los polos extremos. En este momento veo una gran necesidad, o sea, el gran problema que mucha gente criticaba al venezolano era que aunque estábamos pasando cosas muy malas, todo lo agarrábamos a chiste. Y esta no ha sido la excepción, entre los memes a Maduro, no sé qué más, porque es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Es parte de quienes somos, de a veces no tomarnos las cosas muy en serio. Con eso dicho, también hay una gran ola en este momento que he visto un esfuerzo gigante de muchas personas en señalar quiénes eran chavistas, quiénes eran pro el gobierno y algunos que están fuera y que se cambiaron de bando y dónde está Winston Vallenilla y dónde está no sé quién y dónde está no sé qué más y una constante pelea y guerra en redes sociales y en todos los ámbitos por este tema. Si bien estamos acusando que el gobierno de Estados Unidos está apostando por esa división interna del chavismo y esa implosión, nosotros mismos estamos creando la implosión en el otro lado, en lo que supuestamente es la derecha, o peleándonos nosotros mismos como venezolanos. La única forma que Venezuela salga de donde está es que como venezolanos y como país busquemos todos un rumbo. Sé que es muy pronto tal vez para hablar de esto, pero antes de preocuparme de quién era chavista para señalarlo ahora que tengo el poder de hacerlo, lo que yo les decía a ustedes el otro día, mejor me voy a preguntar como venezolano, dentro o fuera de Venezuela, ¿qué carajos tengo yo que hacer para que Venezuela esté mejor?
¿Dónde pongo mi granito de arena? Porque el granito de arena no va a ser señalar si Marco Music era antichavista o los enchufados del gobierno. En algún momento esas cosas caerán, pues no los sigan si son influencers, pues no vean los proyectos si son artistas. Céntrense en Venezuela, preocúpense por la política, veamos qué va a hacer Estados Unidos en los próximos años y preocupémonos por eso, no por las cosas que realmente no tienen sentido. Ser vigilantes de lo que va a pasar en Venezuela es muy importante, pero la hipervigilancia tampoco es muy buena, porque empezamos a hacernos escenarios que luego nos hacen daño. Nos preocupamos por cosas que no han pasado y que posiblemente nunca pasen. Mencionábamos de 15 años que mencionaba Carlos, pero es que a Trump le quedan 3 años de gobierno. Entonces no va a durar Trump 15 años. Estamos hablando de que el chavismo va a durar tanto tiempo, pero al mismo tiempo estamos diciendo que va a implosionar. No sabemos si los van a meter presos. Ojalá que el que haya cometido cosas o haya hecho cosas incorrectas vaya preso. Eso sería justicia. Entonces, en vez de preocuparnos si vamos a tener a los gringos por 15 años encima, es ¿qué puedo hacer yo en los próximos meses para ayudar a la gente en Venezuela? Y si no bien al país como tal, pues a tus prójimos que tienes ahí en Venezuela directamente. ¿Cómo puedes ayudarle a generar trabajo? ¿Nos preocupa que tengamos que comprar azúcar, harina y no sé qué? Pues entonces, usted que está afuera, cómprese un terreno e invierta en producir en Venezuela. Es simple. Mm, No lo digo de broma, yo lo digo muy en serio. Es mm. decir, producir en la tierra no es tan caro y nosotros tenemos una tierra muy rica, que eso muy poca gente lo hacemos. Nos preocupamos mucho del petróleo, pero nosotros podemos dar cacao, nosotros podemos dar café y todo lo que quiera sembrar en la tierra en Venezuela sale. ¿A qué voy con todo esto? A tal vez la visión tiene que estar en buscar algo mejor para nosotros, pero no se va a dar si no trabajamos. Lamentablemente, los que estábamos antes del chavismo y los que se han creado durante el chavismo somos generaciones que nos enseñaron a ser dependientes que nos dieran. Nos contaron la historia de que por tener petróleo tendríamos que tener todos los meses no sé cuántos dólares en la cuenta de banco. Y los demás países surgen no esperando que les den algo, haciendo algo por ellos, sintiéndose orgullosos de ellos. Entonces, a usted, amigo venezolano, que está sufriendo todo esto, en vez de sufrir, ponga su pensamiento en decir, ¿cómo puedo hacer hoy para que Venezuela sea mejor mañana? Y con eso quería cerrar. Julián, vicepresidente. Sí, primer damo. Primer damo. Exacto. Mira, Marijo, de verdad, gracias. Sé que estamos entrando en tu tiempo. Te volveremos a llamar porque esto no era la manera en que esperábamos comenzar el 2026, pero así estamos y seguiremos hablando de esto. Hay cosas que se nos quedaron en el tintero, como el caso del cartel de los soles y ese tipo de cosas. En mayo es la próxima audiencia de la Corte, así que hablaremos antes de que llegue eso sobre este tema. Gracias a Luz Meli también que estuvo con nosotros en la primera parte de este programa. También la traeremos cuando estén un poco las cosas más calmadas, pero si ustedes todavía no, por alguna razón, y están locos y no han seguido ni a Marijó ni a Luz Meli, Marijó es Marijó Report en X, Twitter, Instagram, en Threads. TikTok, sí, en donde sea, Marijó Report. Además, todavía tienes las headlines. Headlines, sí. Todavía tiene Exacto. MySpace, High Five, MySpaces. Y a Luz Meli la pueden seguir en Luz Meli Reyes por Instagram, por Twitter, por Instagram. O también Efecto Cocuyo en las ambas. Síganlos porque son, para mí, lo digo, bueno, ya Luz no está aquí, pero es parte de la razón por la que queríamos precisamente hablar con ustedes, es porque ustedes son fuente de información fidedigna. Y incluso el 3 de enero, cuando empezaron las primeras fotos de inteligencia artificial, tú fuiste de la que me dijo, mira, vamos a chequear eso porque eso parece que es inteligencia artificial. Entonces, y eso habla de lo dedicadas que están ustedes a dar información veraz y no, especialmente, y lo digo, esto lo estoy diciendo precisamente para los venezolanos que todavía tienen muchas limitaciones en cuanto a su capacidad de información. Muchas de las cosas que estamos hablando las vemos afuera, pero adentro todavía no son. Así que a ustedes que están afuera, pasen esta información, pasen este programa a la gente que está dentro del país también para que lo vea. Nos siguen en ALMTPOD en
en donde sea, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, y hagan pasar esta información a la gente para que ellos tengan la información y déjenos sus comentarios. Cuéntanos qué estaban haciendo ustedes el 3 de enero. Y de repente, si ustedes no están de acuerdo con nosotros, bueno, también mándele el odio a Julián si es necesario. Por supuesto, yo lo recibo Un con mucho abrazo, gusto. Gracias, chicos. Leo. Muchísimas Gracias gracias a a todos ustedes. ustedes. Siempre estar con ustedes. Y yo, pues, su servidora a la orden cuando siempre. Muchísimas Muchas gracias. gracias. A todos ustedes, a la mer con todo. A la mer con todo. Dale,